buenas tardes, bienvenidos al seminario de estudiantes. Bueno, nos toca presentar a Raúl Villagrán Olivas. Él está en su quinto semestre de doctorado. Sus intereses son álgebra y combinatoria y bueno, es maestro en ciencias y hizo la licenciatura en Sinaloa y la maestría aquí en el CINTESTAB. Y pues bueno, ahora nos va a dar una pequeña introducción a matroides, que es un matroide. Entonces, pues, muchas gracias, Raúl. Gracias, Sergio. Bueno, gracias por venir. Tengo que hacer una aclaración primero. No soy experto en matroides, nunca he trabajado con ellas, pero quise dar una plática de un tema en que no hubiera trabajado, que me interesara. Y al empezar el año, de hecho, Sergio dijo: a mí me gustaría escuchar una plática de matroides. Y yo pensé: a mí también. Entonces usé excusa del seminario de estudiantes para ponerme a estudiar al respecto y dar una plática. Supe que iba a tener al menos una persona en la audiencia, que bueno que son más. Entonces, bueno, vamos a ver varios acercamientos a qué es una matroide, y voy a tratar de responder la pregunta: ¿por qué es interesante saberlo? ¿Por qué no estamos desperdiciando los siguientes 50 minutos? Entonces, por ejemplo, Giancarlo Rota en el 97, uno de los matemáticos, bueno, combinatorios más prominentes del siglo XX, dijo que cualquiera que haya trabajado con matroides ha llegado a la convicción de que las matroides son una de las ideas más ricas, útiles de nuestros tiempos. Él fue junto con Tut, de las personas que más apoyaron el desarrollo de la teoría de matroides. Tiene muchas frases como esta, pero todo empezó en 1935 por Hasler Whitney. Él quiso generalizar las ideas de dependencia lineal. Entonces él trató de generalizar esto, vio resultados en gráficas, resultados de dualidad, y él definió matroides como una idea abstracta de independencia lineal. Y es la primera definición que voy a ver aquí. Ok, una matroide es un par E, I, tal que E es un conjunto finito y I es un conjunto de subconjuntos de E que cumple algunos axiomas. Número 1, el vacío tiene que estar en I. Número 2, si I1 es un elemento de I, y I2 está contenido en I1, entonces I2 es un elemento de I. ¿Okay? Y una última que es que si tanto I1 como I2 son elementos en I, y uno tiene más elementos que I2, entonces existe un elemento que está en I1 pero no está en I2, tal que I2 unión ese elemento está en I. ¿Ok? Entonces, como les digo, esta definición nace de querer generalizar el concepto de independencia de una manera abstracta. Entonces, esta es una manera de verlo. Hay definiciones equivalentes, como por ejemplo, aquí podríamos pedirle a I que
sea un conjunto no vacío. Y 3 es lo mismo que decir que si... voy a escribir. ¿Necesario? Si S es un subconjunto de E, todo elemento I que está en I y que está contenido en S maximal con respecto a la intuición tiene la misma cardinalidad. Entonces, como decir que conjuntos independientes maximales todos tienen la misma cardinalidad, y eso nos recuerda el concepto de bases, ¿no? Entonces, hay otra definición que se basa en eso. Una matroide es un par E, B, igual E es un conjunto finito, B es un conjunto de subconjuntos de E, tal que cumplen que B es no vacío, si B es un elemento de aquí, o sea, se podría leer como si B es una base y C está estrictamente contenido en B, entonces C no es una base. Y por último está la propiedad de intercambio, es decir, si B1 y B2 son bases, entonces para todo elemento en B1 existe otro elemento en B2, B1 que no está en B2, existe otro elemento en B2 que no está en B1, tal que podemos intercambiarlo, es decir, si yo quito el elemento X y luego añado el elemento Y, esto es otra vez una base. ¿Ok? Entonces, de hecho, estas tres axiomas para esta definición implican esto mismo, que cualquier base, el tamaño de cualquier base va a ser el mismo. Y ese es un teorema en este caso. Toda base, todo elemento en B tiene la misma cardinalidad. De hecho, aquí podríamos definir, teniendo esto, podríamos definir B como los elementos maximales de I. Y tenemos esto. Entonces, esta definición sí se ve como bastante natural, pero hay otras que no tanto. Como por ejemplo, esta definición. Igual, una matroide es un par E, C, tal que se cumple lo siguiente. C es no vacío. Y el vacío no está en C. Ningún circuito, o sea, elemento en C, contiene a otro propiamente. Entonces, realmente, esta segunda condición es lo mismo que acá, ¿no?
Y además, si C1 y C2 son circuitos y X está en la unión de C1 con C2, entonces C1 unión C2 menos CX contiene un ciclo. Contiene un ciclo, o esto lo podríamos cambiar porque esto es una unión de circuitos. Son una unión de circuitos. Ok, entonces, no se desesperen, una definición más y luego viene la otra vez, ¿no? Sea una matroide es un par E, ρ, tal que ρ es un mapeo es un mapeo de los subconjuntos de E a Z, tal que para todo subconjunto aquí tenemos que 0 es menor o igual que ρ de S, menor o igual a la cardinalidad de S, y si S está contenido en T y los dos están contenidos en E, entonces se preserva o respeta la contención. Y por último se cumple esto. Esto es menor o igual, mayor o igual que ok, entonces, por ejemplo, acá podríamos pensar en que sí, aquí podemos pensar en que ρ de S es el máximo de todas las cardinalidades de subconjuntos aquí independientes. Esa es la función rango del matroide. Sí, la función rango. Y de hecho, a esto se le llama el rango de la matroide. El rango de M. Lo podemos escribir así. Ok. Entonces, pues son varias definiciones y hay otras más, ¿no? Hay definiciones por operador clausura, por conjuntos generadores, por flats, arreglos de hiperplanos, configuraciones de puntos, etc. Entonces, digo, ok, hay veces que la gente dice que un objeto, por tener muchas definiciones, es interesante. A veces eso no es per se verdad, ¿no? Pero en este caso, las diferentes definiciones que tienen, por ejemplo, esta conexión se ve clara, ¿no? Esta conexión con la definición 4, más o menos, pero a primera vista no son fácilmente, es fácil ver que son equivalentes. Y entonces eso nos da un objeto que generaliza muchos conceptos interesantes en diferentes áreas de las matemáticas, lo cual ahí sí yo creo que es interesante, no sé, es lo que trato de convencerlos. En 1935 también, poco después de que Winnie empezara con el tema, Birkhoff estudió matroides simples como látices y posets. Edmonds y Fulkerson, varios años después, conectaron la teoría de modelos y de emparejamientos y teoría transversal
con matroides, y Tut fue uno de los que también trabajó mucho en todo este tema. Entonces, ok, la primera pregunta es, ¿qué es una matroide? Entonces, la respuesta más floja sería dar una definición y si esto es, pero, o sea, realmente la pregunta que es una matroide trata de responder cómo es el mundo de las matroides. Entonces, hay muchas maneras de empezar a responder a esa pregunta. Una de ellas es ver ejemplos, ¿no? Rally, nada más una pregunta. O sea, por ejemplo, esas definiciones, o sea, están correlacionadas en qué forma. O sea, supongo que si, a ver, le agrego todos los conjuntos de la base, ¿a eso ya lo convierto en un matroide o ya directamente es un matroide? Son equivalentes. Son equivalentes. Todas las definiciones. Okay, entiendo. Pero, ahorita en el ejemplo voy a dejar un poquito más claro eso. Por ejemplo, tenemos teoría de gráficas. Ok, sea que una gráfica, pensemos no líquida, una gráfica no líquida. Entonces quiero mostrar definiciones, más bien la forma de crear una matroide a partir de esa gráfica que tenga que ver con las definiciones que acabo de mostrar. Esta definición 4 es de rango, ¿no? Como dijimos ahorita. Entonces, primero, ¿qué significa aquí independencia? Les voy a dar la respuesta así directamente. Si hacemos i igual a los bosques de G, pues la definición que acabamos de borrar se cumple, ¿no? El vacío es un bosque de G. Si tenemos un bosque de G, cualquier subgráfica es también un bosque, es decir, no tienen ciclos. Entonces aquí independiente. En este ejemplo lo voy a ver como mi independencia es sí, solo sí, no tenemos ciclos. Y déjenme dar un ejemplo concreto. Por ejemplo, si G es esta gráfica. A, S, ok, entonces nos estamos fijando en la matroide E, donde son las aristas de la gráfica, coma, y donde I son los bosques de G. Esto es una matroide. Como les digo, se puede ver verificando los tres axiomas de la definición. En este caso, por ejemplo, I, ¿qué sería? Serían todos los bosques de G. Entonces, en particular está el vacío, en particular están todas las aristas, A, B, C, D, E. ¿Qué pares de aristas van a estar? Todos excepto D y E, ¿cierto? Entonces va a estar AB, AC, AD, AB, BC, BD, BE, CD, CE y DE no está. Déjenme escribirlo aquí como que no está. ¿Y qué terminas de aristas van a estar? Pues es fácil ver que ABC, ABD, ABE, ACD y AC. Entonces, I sería todo este conjunto.
También podemos ver que, por ejemplo, BCD no está porque forma un ciclo. Podemos ver que BCE no está, CD tampoco, lo cual es obvio porque D ya no estaba. Y que 4 aristas van a estar, ninguna, ¿no? Si ahora cualquier 4 aristas de la gráfica me van a formar al menos un ciclo, no va a ser un bosque. Y listo. Entonces ese es el matroide que nace de una gráfica, corresponde a una gráfica, si lo vemos desde el punto de vista de conjuntos independientes. Si lo vemos desde el punto de vista de bases, pues ahorita les conté que es bastante fácil, ¿no? Son los conjuntos maximales de I. ¿Cuáles son los conjuntos maximales de los bosques de G? Pues los árboles generadores de G. Que en este ejemplo en específico son esto que está aquí, ¿no? ABC, ABE, ACD, ABC, en el mundo de los circuitos, el nombre más o menos puede dar la idea. Yo ahorita me equivoqué hace rato y puse ciclos, así que ya sabemos que estos de hecho son los ciclos. Ciclos simples, que en este caso los ciclos simples son, para este ejemplo, BCD, o sea, estoy viendo, por si no era claro, como ABC, como el conjunto ABC, nada más que para ahorrarme pizarrón lo estoy escribiendo así. Ok, entonces BCD, BCE y este ciclo de aquí de ok, que de hecho si se dan cuenta son los que aquí tachamos. Y ahorita voy a decir un poquito más de eso, pero veamos la última definición, rango. Bueno, la última que tenemos nosotros, aquí tal cual, como le había puesto hace rato, ese lo podemos poner como el maximal, el rho de ese, lo podemos poner así, maximal de todos los tamaños de T, donde T es un subconjunto de S, independiente, donde independiente, ¿qué va a decir esto? Entonces, si todas las definiciones son equivalentes, aquí se ve muy bien que una define otra. Por lo menos en estos casos es muy fácil verlo, pero hay otras definiciones en las que no es tan fácil verlo. ¿Ahí T es el orden? O sea, el número de vértices. Sí, la cardinalidad. Sí. Ok, entonces como les contaba, pues esto es teoría de gráficas. Como les contaba, realmente las matroides nacieron como una idea de generalizar la independencia lineal. Entonces vámonos a álgebra lineal. Álgebra lineal. Entonces aquí sí, tenemos una matroide, o ya tenemos un conjunto, tenemos sea de un F espacio vectorial y sea E un subconjunto de vectores de B finito que genera a todo B. Ok.
Entonces, tenemos por el lado, por la definición de independencia, tenemos que I puede ser los subconjuntos de E linealmente independientes. Por el lado de las bases, pues es claro también, ¿no? B son las bases de B que están contenidas en E. Y en el mundo de los circuitos, los circuitos aquí no son más que los conjuntos minimales con respecto a inclusión, linealmente dependientes. Entonces es claro, ¿no?, que los conjuntos minimales linealmente dependientes están relacionados con los conjuntos maximales linealmente independientes, ¿no? Y el rango pues es lo mismo que antes, ¿no? Entonces si yo veo, por ejemplo, el mundo del álgebra lineal, este ejemplo. Tengo C, aquí tengo B, aquí tengo B, y aquí tengo B. ¿Se ve? Entonces, aquí en este caso, quienes sí que son los, a ver, déjame lo escribo que sea mejor. Entonces este es como el eje X, el que voy a pensar, el eje Z, el eje Y, ¿no? Estamos en el 3. ¿No? Entonces en este caso, ¿cuáles son los? Si es A, B, C, D, entonces los conjuntos linealmente independientes es el vacío, los vectores solos, qué pares de vectores son linealmente independientes, pues otra vez todos menos D, y cuáles términos de vectores son tenemos todos menos D. Y en las términos de vectores, pues de hecho vamos a tener lo mismo que acá, ustedes pueden checarlo. ABC, ABD, ABE, ACD y AC. Entonces, es lo mismo. Y en todos los casos va a ser el mismo. Este es un ejemplo ahí con maña. B va a ser lo mismo que antes, C va a ser lo mismo que antes, que en este ejemplo. Y el rango pues, se ve igual. Entonces, ahí ya tenemos dos ejemplos, uno en álgebra lineal, uno en teoría de gráficas, que nos dan la idea de cómo nacieron las matroides. Si se dan cuenta, este ejemplo de álgebra lineal lo podemos ver como una matriz, ¿no? Como todo en álgebra lineal. Puede ser visto así. Por ejemplo,
A, B, C, D, E. Eso recuerda cosas como códigos, etcétera, pero bueno. Entonces si vemos A, B, C y D como las columnas de una matriz, pues todo sale bien. Y de hecho cualquier cosa que vemos en la clave lineal obviamente lo podemos ver como una matriz sobre el campo F. Entonces se hace una pregunta, ¿no? En matroides existen isomorfismos como en dos lados. Entonces si una matroide es isomorfa, si yo le llamo a esto M de G, ¿no? Esto es una matroide gráfica, se dice. Entonces, si una matroide es isomorfa a una matroide gráfica, se dice que la matroide es gráfica. ¿Ok? Matroide gráfica. Y también quiero decir que no es la única forma de de encontrar matroides o de definir matroides más bien de una gráfica. Existen otras maneras de definirla, por ejemplo existen los matroides transversales que las matroides transversales que no son más que de una gráfica bipartita y ver las bases, o bueno, ver I como los elementos, bueno, subconjuntos de tal que S puede ser emparejado con T y oponente. Entonces, si conocen teoría de gráficas, conocen el teorema del matrimonio, y todo eso fue visto desde antes o simultáneamente desde el punto de vista de matroides, por Rado. Y en el 38, si no me recuerdo. Y entonces, bueno, matroides gráficas, por ejemplo, matroides transversales. Resulta que todo esto se puede ver como matroides que son isomorfas a matroides que se sacan de esta manera, que le llaman lineales. O sea, matroides definidas como de esta manera sobre un campo F, se dice que son matroides representables linealmente sobre el campo F, o matroides lineales. Entonces, estos dos están incluidos en esta, pero de ahí nace una pregunta, por ejemplo, ¿qué matroides son gráficas? Pues es fácil ver que una matroide es gráfica si se puede representar como una matroide lineal sobre el campo de Galois, el segundo campo de Galois. Entonces aquí esto se sabe, entonces es un ejemplo muy pequeño de los matroides lineales, ¿cierto? Entonces otra pregunta podría ser, ¿qué matroides son matroides lineales? Una pregunta es, ¿cuándo una matroide es gráfica? Ya sabemos. ¿Cuándo una matroide es lineal? Pues para eso hay bastante teoría que ver, pero me lo voy a brincar. Resulta que, como en gráficas, es fácil ver que hay la operación de contracción,
la operación de eliminación de aristas, se puede ver así, como elementos en E. Existe la dualidad. Entonces, con la contracción y eliminación podemos definir algo que se llaman menores. Y hay muchos resultados bonitos del tipo menores prohibidos y ese tipo de cosas. También en dualidad se puede ver que esto es fácil verlo, ¿no? Si M está definido por bases, entonces la matroide dual de M se puede ver como E dual, viene siendo lo mismo que M. Y las bases duales son los complementos de las bases de M. Y esta dualidad te da resultados muy bonitos. Digo, básicamente, por ejemplo, se ve que la matroide dual de una gráfica es la matroide de la gráfica dual, de la gráfica original para gráficas planas. Dual en el sentido de que pongo por cada vértice, por cada arista pongo una vértice y pongo una arista si solo si comparten eje. Bueno, comparten un vértice en común. Justo, sí. Ah, ok. Dual de, por ejemplo, el ejemplo que teníamos tenemos A, B, bueno, tengo que olvidarme de este momento cómo era. Entonces por cada cara pones un vértice. Esto es A dual, lo voy a poner, B dual, C dual, aquí otra lista, B dual y E dual. Entonces, en este caso, esta gráfica es el dual de la original y tenemos la propiedad de que esto es igual a esto. Entonces, dualidad en ese sentido. Algo interesante es responder a esa pregunta, ¿no? ¿Cuándo una matroide es una matroide lineal? Entonces, algunos resultados pasados hacía la gente pensar que de hecho casi ninguna matroide es lineal. Casi todas las matroides en las que uno puede pensar son lineales, pero resulta que casi ninguna matroide es lineal. Es como el resultado de que las funciones no diferenciables en cualquier lado es un espacio denso, ¿no? Entonces es algo similar, o sea, uno piensa de esa manera, pero resulta que ese es el caso. Entonces, para trabajar todo esto hay un montón de resultados en geometría algebraica, matroides de configuraciones de puntos en el plano proyectivo, etc. Pero me ubico todo eso para llegar a este teorema que apenas se publicó el año pasado. Estaba en ArcGIS desde el 2015, lo habían publicado en el 2018.
y se usa teoría de la probabilidad, el método probabilístico para demostrar esto. Que el número de matroides representables linealmente o lineales entre el número total de matroides ese límite se va a cero. Entonces, conforme se va haciendo más grande la n, encontramos menos y menos matroides lineales. Entonces, recientemente se ha trabajado, este viejo es entre comillas, porque apenas se solucionó hace poquito, pero antes se pensaba representabilidad como representabilidad sobre campos. Y no solamente linealmente, sino algebraicamente, o sea, pensando en independencia algebraica. Y eso define una cosa que se llama matroides algebraicos. Los lineales están contenidos en los matroides algebraicos. Entonces, esto se pensaba antes, ya se demostró esto. Se piensa que los matroides representables algebraicamente sobre un campo, también esto se va a ir a cero, la conjetura. Y pues parece ser que sí, que hay resultados que dan esa pista. Pero todavía no está demostrado, no es un problema abierto. Y entonces la nueva, ¿cómo se diría? La nueva ola de representatividad es sobre matroides sobre anillos. Esto se ha estado haciendo recientemente en un artículo 2016. También representabilidad sobre una cosa rara que se llama hipercampos parciales. Entonces, gente muy buena de estos tiempos está trabajando en esto. O sea, en este año salió el paper. Entonces, bastante interesante todo esto. O sea, ¿qué es una matroide? Vimos definiciones, ejemplos, pero queremos conocer más acerca de cómo es su mundo, ¿no? Entonces, queremos responder preguntas como esta: ¿cuándo una matroide es lineal? Y los avances han sido bastante recientes. En el momento en el que se me está acabando el tiempo y tengo que elegir qué decir. También para ver cómo son las matroides, o sea, las matroides como objetos en sí mismos son fáciles de entender, tienen poquitos axiomas. A la hora que estás trabajando en algo y tienes que dirigir tu manera de pensar, pues es fácil porque tienes pocas cosas en que pensar. Pero el mundo de las matroides en sí es bastante complicado. Por ejemplo, el número de cuántas matroides hay, Mn, es el número de matroides con n elementos en el conjunto base. Entonces, este número no se conoce, no sabemos cuántos matroides hay en elementos. Para ningún E. Para igual. No, para n cualquiera. Sí, para n chiquita sí se conoce. Por ejemplo, n chiquita y el rango tal, ¿no? Si n es 7 y rango 8, cosas así se conocen, pero en general no. Y la mejor cota que se tiene desde cota inferior, que se tiene desde 73,
es esta. Y la cota superior tardó mucho, siendo bastante lejana de la cota inferior, hasta hace poquito. Entre otros, entre el 2013 y 2015 demostraron que la cota es esta. La gente acostumbrada a ver estas cosas, a lo mejor se vea más claro de aquí. El log de m es n menos 3 medios más una constante. N menos 3 medios log n más 1. Entonces, o sea, el mismo concepto, la misma pregunta de cuántos matroides con elementos hay es una pregunta abierta. Que la gente no se explica porque sigue abierta. Y otro, por ejemplo, otro problema abierto que muchas personas creen que se puede hacer no tan difícilmente es una matroide algebraica que es cerrada bajo dualidad. Entonces, una matroide lineal, por ejemplo, si es cerrada bajo dualidad, bajo suma directa, contracción, eliminación. Una matroide algebraica es cerrada bajo suma directa, contracción, eliminación, pero bajo dualidad no se sabe. Entonces, se cree que, bueno, de hecho, las dos posibilidades están bastante abiertas. Hay gente trabajando en las dos partes, tratando de encontrar un contraejemplo y tratando de darle al clavo. Entonces, casi para terminar, me da una definición nueva de supongo que algunos ya conocen el algoritmo glotón o el greedy algoritmo, que se usa en optimización, teoría de gráficas, algoritmos, etc. Y resulta que hay una definición de matroides mediante el algoritmo glotón. O sea, aquí nos pasamos al mundo de la optimización. Entonces, M menos hipótesis, ¿no? Es finito y es un conjunto de subconjuntos de E. Y esto es una matroide. Sí. Y es igual al vacío. Y es diferente del vacío. Y para todo X en Y con Y contenido en X implica esto lo mismo, ¿no? Como la independencia. Pero además, para toda función de pesos de E a R, el algoritmo glotón para encontrar conjuntos independientes con peso máximo encuentra, o sea, se cumple, vaya, encuentra un conjunto
en I con peso máximo. Entonces, ante la pregunta ¿qué es una matroide? Exploramos un poquito el mundo de las matroides, por qué sirve, porque se puede definir de muchas maneras, ¿no? Es una estructura donde el algoritmo glotón siempre se cumple para cualquier función de peso. Es una abstracción del ideal de independencia lineal, o una abstracción de la idea de coherencia o aceptabilidad, para la cual todos los conjuntos maximales tienen el mismo tamaño. Son feminizaciones de gráficas, y depende a quién le pregunten, hay gente que los ve como contraejemplos estudiando espacios móduli, como un terreno para probar teoremas acerca de cohomología de clases, etc. Y hay ejemplos todavía más generales, como matroides orientadas. Existe la teoría de matroides infinitas, que no está muy explorada, existe. Y por ejemplo, los códigos se relacionan en cosas con el polinomio de Tut de una matroide, que es muy similar al polinomio de Tut de una gráfica, ¿no? Con contracciones y combinaciones. Como dije, matroides orientados. Orientados se usan también en geometría tropical, geometría algebraica en general. Resultados de log concavidad, o álgebras, teoría de politopos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una muy buena lectura de Victor Reiner, uno de los combinatorios vivos más prominentes de hoy en día. Victor Reiner tiene unas lectures on matroids y matroides orientadas, para ver el lado de álgebra lineal, de álgebra de geometría algebraica, geometría tropical, etcétera. Está muy buena la lectura de Era Federico Ardila, The Geometry of Matroids, y todas las referencias que están ahí, bueno, muchas referencias que están ahí. Matroids. Por último, un libro bastante completo, ahí sí viene el todo. Se llama Matroids, Geometrical Introduction, de Gary Gordon y Jennifer McNulty. Y bueno, es todo lo que les quería platicar acerca de matroides. ¿Preguntas? Yo sí. Quedé un poco confundido. O sea, yo entiendo como de alguna forma que las cuatro definiciones anteriores, bueno, la de independencia, la de base y la de ciclos o circuitos, que le llamaste, están como correlacionadas, pero en sí, bueno, o sea, que son como equivalentes, pero eso quiere decir que puedo construir una a partir de las otras, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cuál es la definición como Es que, tal cual de matroide?
Puede ser cualquiera. O sea, depende a quién le preguntes y en qué están trabajando. Por ejemplo, la definición de rango, la definición de flat, de hiperplanos, se usan mucho en geometría algebraica, geometría combinatoria, porque ellos, como que eso nace más natural ahí. Por ejemplo, en la álgebra lineal se ve súper claro que la definición por independencia o por bases sale súper natural, ¿no? Uno piensa en eso todo el tiempo, no necesariamente en todo lo demás, en flats, en planos, en configuraciones de puntos, etc. ¿No? Entonces, depende del tema en el que estés, sale más naturalmente una definición que otra, o te es más útil una definición que otra. Y, o sea, todo eso sale del trabajo también de Birkhoff, que él trabajó con álgebra universal y con algo que se llama criptomorfismos, que realmente se trata de ver objetos que tienen diferentes definiciones y de como axiomatizar la dificultad de ver la equivalencia entre esas definiciones. Entonces, en particular, matroides es un muy buen ejemplo de criptomorfismos porque no resulta tan evidente la conexión entre tantas definiciones. Puse 4 que sí se veía más o menos, dependiendo de dónde estés, pero en general no. Pues de una de las definiciones me pareció bastante curioso que, bueno, la primera, que se parece, bueno, que es básicamente un complejo simplicial que satisface una propiedad extra. Ah, sí. Entonces, pues no sé si... Es una generalización de complejos simpliciales. Pues me parece que se podría, bueno, no sé si hay resultados, digamos, con respecto a cálculos de homología y esas cosas de matroides, y si realmente son interesantes o son algo muy trivial. No, sí las hay. Hay mucho trabajo en homología y cohomología y generalizando complejos simpliciales, politopos, todos esos objetos geométricos. Por ejemplo, me pude haber inventado una plática que era como mi intención inicial, viendo modelos geométricos. Me di cuenta de que eso pues, ya me lo compré todo el tiempo y pues, voy a hacer otra. Que ahí es donde se ve más claro cómo las matroides pues, se puede ver que no son lineales necesariamente, que es el resultado que vimos, porque ves que tienen mucha estructura geométrica interesante que se escapa de lo lineal, incluso de los campos. Entonces esos resultados que mencionas que sí existen son como las pistas que te hacen pensar, ah mira, el mundo de matrices es mucho más general que cosas lineales o sobre campos, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Javi, ¿tienes dudas? No. Pues bueno, agradecemos una vez más.